Hola a todos, saludándolos nuevamente aquí para la grabación que estamos haciendo. Pláceme saludarlos. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Perfecto. Todavía hay algunos que tienen activado el micrófono y por eso me hace eco. Les encargo. Bueno, vamos a ver el tema de hoy. La videoconferencia se trata de los elegidos, porque recordemos que en el planeta, aparte del pueblo que ha sido elegido por el Supremo, hay muchas organizaciones que han salido a decir que son ahora el pueblo de Dios o la iglesia de Dios. En este momento no hay iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios, la real, es la que se está formando a partir de esas enseñanzas que estamos nosotros practicando y con todas aquellas personas que se van a adherir, a aprender para poder corregir los errores. Entonces no podemos hablar de una iglesia que hay una iglesia real, no, todavía no, se está formando, se está construyendo. Simplemente lo que sí hay es un pueblo o una nación que son los elegidos. Estos elegidos, como lo vamos a empezar a mirar, los elegidos por el Supremo que no han podido. Hasta el momento estos elegidos no lo han logrado, no han podido. No pudieron los primeros que fueron llamados a esta labor, y los que están ahora pues no han podido. ¿Y lo que es lo que no han podido? Pues ser la nación o el pueblo de Dios. Eso es lo que no han podido estas personas. ¿Listo? Entonces, para continuar, vamos a mirar lo que dice en esta versión. Subo por acá la pantalla. En esta versión de Isaías 8:20 que dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. ¿Ve? Así que queda, valga la redundancia, aclarar que lo que estamos mostrando acá son documentos que recibimos del Supremo, que recibí del Supremo, como la comitiva principal es testigo de toda esta labor que hizo el Supremo con nosotros y junto conmigo, para poder recibir estas enseñanzas que vienen de parte de la mente de Dios, del Espíritu de Dios. No como en el tema, por favor los invito a que miren, el que no haya visto el video anterior, de la carne o el sentido carnal, para que se den de cuenta que una cosa es lo que el ser humano haya pensado y haya sacado de la Biblia, de sus propios pensamientos y forma de verla, a la realidad de ella. Así que esto que vamos a mostrar hoy es mostrar un pueblo que él fue el que eligió, y aquí lo que vale es lo que está escrito. Pero hoy vamos a explicar que los eligió con una labor o para una finalidad, simplemente que ellos no han logrado hacerlo. Ellos son los que han fallado, ¿listo? Ahora mira, continuamos. Cuando vamos a este texto de Deuteronomio 14:2 en esta versión, dice así: porque eres un pueblo santo para el Supremo, tu Dios. Y el Supremo te ha escogido. ¿Sí ve que el que escogió fue el Supremo? Por eso el ser humano comete un error cuando dice yo soy o somos ahora el pueblo de Dios. No, porque el que escogió fue el Supremo. Y él sabe por qué lo hizo. Y sigue diciendo, para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Ahí es donde viene el punto de partida, que el pueblo que él escogió no sabe o no ha definido que es especial. Y no lo ha definido sencillamente porque el ser humano tiene un problema, que cuando alguien lo escoge o lo elige, a la persona elegida se cree que la que lo eligió ya tiene un compromiso con él. Y no es así. Me explico. Cuando una persona entra a una empresa, la persona cree que la empresa está en la obligación de darle muchas cosas a él, que porque lo eligió, y que sin él la empresa no podría hacer algo. ¿Sí me hago entender? Entonces se creen que por eso hay personas que abusan de los demás compañeros de trabajo, porque se creen superiores a los demás. Cuando una empresa elige a alguien, la verdadera elección viene es por las capacidades de esta persona. Esa es la verdadera forma de elección. Por eso el Supremo eligió, es por las capacidades, y eso es lo que vamos a mirar. Ahora, ¿qué quiere decir elegido? Elegido, viéndolo en su definición especial, generalmente se refiere a algo o a alguien que se destaca de lo común o general. Otro punto dice, también puede referirse a algo que es apto o adecuado para un propósito específico, ¿ve? Y finalmente dice el otro punto, dice, así que algo o alguien especial se diferencia de lo ordinario, lo que lo convierte en único. Otra palabra importante. Así que el énfasis que yo voy a hacer acá y que estamos haciendo nosotros es que el pueblo o la nación de Dios, al entender esto y poner en práctica las enseñanzas y el pacto, porque no se ha podido, entonces van a lograr ser esa nación especial que se hace por practicar estas enseñanzas.
Y la diferencia de esto a las demás naciones será que será una nación eterna, o sea, se establece la verdadera iglesia, y eso es lo que les voy a mostrar hoy. Pero vamos a tomar este mismo texto de Deuteronomio 14:2 en otra versión que ya no le dice serás un pueblo especial, sino único, como finaliza aquí. Y eso lo vamos a ver en esta versión. Mira cómo dice, vea. Vuelvo y bajo la pantalla un poquitico y dice, vea, Deuteronomio 14:2 en esta versión ya no le dice especial, sino para que seas un pueblo único, ¿ve? Único. Por eso la pregunta que yo les hago es, si hablamos directamente de las denominaciones X, incluyendo Israel y todas las cristianas y católicas, ¿qué diferencia o qué tienen de especial? Si todas en común tienen algo que se tiene que quitar y es la muerte, todos están muriendo. ¿Y qué tienen de único? Si todos practican similitudes de cosas, que bautismos, que sacrificios, que ayunos, y lo que más comparten que tienen igual es que es normal morir, ¿ve? Ahora, ¿qué quiere decir único según la definición de único? Dice, en esta parte dice, se refiere a algo que es singular, sin igual, excepcional o extraordinario, ¿ve? Así que estos escogidos no han podido tener esas cualidades. Es más, por el contrario, han creído que al ser elegidos, entonces el Supremo ya tiene un compromiso con ellos. Y por eso escuchaba yo en un video hace poco que decía un personaje, Hashem nos ama. Bueno, en la traducción, porque yo no sé hebreo. Hashem nos ama y por eso podemos hacer lo que queramos. ¿Sí ve el error? De no entender que especial o único requiere un compromiso a una labor que va a hacer que la práctica de esta mañana sí me haga especial y me haga único, me haga inigualable, me haga singular, me haga excepcional y me haga extraordinario. Y lo más extraordinario que tiene que tener este pueblo es la eternidad en su cuerpo, la iglesia verdadera o el pueblo verdadero. Ahora, dice la otra definición, implica que no hay otro objeto o persona o cosa que sea exactamente igual o que posee las mismas características, ¿ve? Así que en este momento este pueblo elegido o este pueblo seleccionado por el Supremo no tiene ninguna característica diferente. ¿No es que el resultado de estas prácticas que tienen similitud los está matando? ¿Es lo que los ha llevado a la muerte? Por eso hoy, en este video, quiero mostrarles que sí hay un pueblo que el Supremo eligió, pero que lo eligió él. Pero que esta elección no hace que el Supremo tenga un compromiso de salvarlos de una forma que vaya contra la voluntad o el querer de la persona hacer las cosas. Que no indica hechos extraparanormales especiales para esta persona o para este grupo. Lo que sí realmente indica es un compromiso y que puedan entender hasta dónde va el Supremo y dónde radica la responsabilidad de este pueblo, de esta nación, o de mí, la comitiva principal y la comunidad maravillosa que me está escuchando. ¿Ve? Porque esto, para poder lograr el objetivo principal y lo que el Supremo tanto ha querido a través de los años, se necesita que el ser humano despierte, entienda, nos unamos y hagamos la labor. Iniciando por este pueblo, que por eso fue elegido, para que cumpla con las características, para que se haga especial y único. Ahora, finalmente en único dice, puede referirse a algo que es el único de su especie o a algo que se destaca por su calidad o particularidad, ¿ven? Así que en este momento ese pueblo, esa nación o esos escogidos no han podido ser únicos dentro de la especie humana, dentro de la raza humana. Son una especie o son una raza igual que las demás naciones en este momento, muriendo. Y con un sentido de la vida completamente equivocado y con conceptos de un Dios completamente fuera de la realidad. Ahora, este mismo texto, como estamos en esta apertura mental, este mismo texto maravilloso de Deuteronomio 14:2, en esta versión, me gusta que ya no le dice ni especial ni único, sino peculiar. Así que este pueblo no ha podido ser especial, porque para ser especial, eso es gracias a la labor. Y ellos confundieron que era gracias a la labor, sino se creyeron especiales cuando están igual al resto. Se creyeron únicos
cuando para el Supremo no hay acepción de personas, lo que hay es un protocolo perfecto para llevar a cabo esto. Y ahora vamos a hablar de peculiar. ¿Qué significa peculiar? Pero ¿sabe qué me gusta de esta versión? Que en esta versión directamente indica a quién fue que él eligió. Por eso lo vamos a leer. Porque tú eres, oh Israel, ¿sí ven? Aquí no está diciendo, oh Colombia, oh Estados Unidos, oh China, oh X. No, está diciendo, oh Israel. Ni tampoco está diciendo una denominación X, llámese como se llame, cristiana o católica. Está diciendo es Israel. Si alguien que pertenece a alguna denominación religiosa puede refutar estos textos, o quizás que el Supremo se equivocó y no está hablando de Israel, por favor sería bueno que mostrara los documentos o qué le mostró el Supremo a él, porque algo que sí tiene claro este personaje, este servidor de ustedes, este exponente de estas verdades y la comitiva principal, es que estas enseñanzas que tenemos sí las recibimos directamente del Supremo, en una de tantas manifestaciones que ha hecho como un hombre entre nosotros para poder entender las instrucciones que están en la Escritura, en las Sagradas Escrituras, en la Taná o Torá, como usted la tenga, que él mismo escribió, él es el autor. Y si no me cree, por favor lea Oseas 8:12 y verá que ahí dice claro que les escribí las grandezas de mi ley, ¿ve? Así que el autor de la Escritura no es cualquier persona, han sido manifestaciones del Supremo. Por eso historiadores se han ido a investigar y ven las similitudes y se asombran de que son autores de diferentes tiempos. Lo que no saben es que ese es el mismo Supremo en diferentes tiempos y por eso habla de lo mismo, quizás con otras frases porque es poético, pero habla y la narrativa es de lo mismo. ¿Ven? Así que no fueron hombres en coincidencia, no, fue el Supremo en manifestaciones que más adelante les voy a mostrar, porque eso también se hace con documento, pero más o menos para que vayan abriendo la mentalidad y vayan comprendiendo. Y que les quede claro que estas enseñanzas no son de mi autoría, no, las recibí del autor. Por eso las personas las invito a que aprendan a escuchar, a indagar y a preguntar. Y si usted que pertenece a alguna denominación religiosa tiene textos donde los especifique que son ustedes el pueblo de Dios, debería entonces refutarlo. Y si no, abra los ojos y comience a mirar. No hay sea que usted haga parte de este pueblo que está esparcido por el mundo. No se les olvide que en los temas que vamos a sacar en esta serie hablando de Israel, vamos a mostrar que Israel fue esparcido y está esparcido y ellos mismos lo saben. Por eso en este momento no son ni especiales, ni únicos, y mucho menos peculiar. Y vamos a ver por qué. Dice, hablando de peculiar o el sentido peculiar, bajo mi pantallita, dice, peculiar significa ser distinto, raro, inusual en comparación con la mayoría de las personas, ¿ven? Una cosa es que hacen cosas raras y tontas, pero que sea raro en una persona, uy, esta gente, vea la mentalidad que tienen de no morir y mire cómo cuidan su cuerpo, mire cómo hacen las cosas, ahora sí miren cómo siguen las enseñanzas del Supremo. Eso sería raro y eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso los primeros raros somos junto conmigo, están junto conmigo y se están uniendo a esa comitiva. Esos son los raros. Porque esta comunidad ya no piensa en morir, esta comunidad ya no piensa en lo efímero, esta comunidad ya piensa en la eternidad y empieza en su propio cuerpo. ¿Ven? Por eso yo a veces molesto mucho a los hermanos, porque es que sobre toda cosa guardada cuida tu mente, porque es la fuente de la vida, dice el Proverbio 4:23. Tenga cuidado. Proverbios 13:14 dice que las enseñanzas que se recibieron del Supremo, que tengo yo en exposición y que tienen la comitiva principal, esas enseñanzas son para la vida, son fuente de vida, dice ese proverbio, que nos pueden salvar de la muerte. Es que lo único que nos va a salvar de la muerte es el Supremo, es Dios, como dice la gente. Pero no es como ellos creen, que es de una forma como si se chasqueara los dedos o cerrara los ojos y los abriera y de pronto se apareció en un paraíso. No, es un trabajo conjunto gracias al conocimiento que tenemos, señores. Mire, eso que dicen por ahí de que Jesús no vino a fundar una iglesia, eso es real. Bueno, una iglesia en el sentido como lo tienen, porque Él sí quiere que se funde una iglesia y se haga real, pero se está refiriendo a la humanidad. Y vuelvo y repito, empezando por el compromiso que Israel no ha querido cumplir, que no ha podido, que es Israel. Por ahí se tiene que empezar. Y por eso se hacen estos videos para que se vayan por toda la internet, para que todos aquellos que han descubierto sus lazos con esta nación y que aún no, los investiguen si los tienen.
pero no se les hace un llamado a que aprendan judaísmo, porque eso tampoco sirve para nada. Eso es como si aprendieran pentecostalismo, adventistismo, bueno, etcétera, cristianismo, catolicismo, lo mismo, eso no sirve. Lo que sirve son las enseñanzas que tengo yo aquí en exposición, que hemos empezado a mostrar junto con la comitiva principal y la comunidad que está creciendo, y que son enseñanzas para nuestro beneficio. Otro punto de peculiar, dice, implica tener rasgos o comportamientos que se apartan de lo común, lo que puede hacer que alguien se destaque o se perciba como diferente, ¿ve? En un texto más adelante vamos a mirar que ese llamado que se le hizo a Israel, cuando fue llamado, se le puso una regla principal, para que sus rasgos o comportamientos se apartaran de lo común, o sea, de lo normal de la gente. Porque la misma escritura dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. O sea, el Supremo quería que no siguieran haciendo eso mismo porque el ser humano cree que está haciendo las cosas bien, a su manera. Y el resultado de esas formas de vida los está matando. Y entonces el Supremo quería que Israel abriera los ojos y se diera de cuenta de que lo que estaban haciendo estas naciones que los tenían rodeado no servía para nada. Las formas de adoración, las formas de sacrificio, los templos no era igual, no servían. Pero no entendieron. Y hasta el momento no lo ha podido hacer. Ni antes de Israel, ni con Israel, ni después de Israel. Hasta el momento todos los conceptos que tienen los seres humanos son los mismos. Ahora, dice este otro punto, las personas peculiares, ojo a esto, pueden tener una perspectiva única del mundo y una forma de ser que las hace especiales y memorables, la peor. A alguien se le activó el micrófono. Y memorables, ¿ven? Entonces, ¿qué se necesita? Que el ser humano entienda, este pueblo, esta nación y todos aquellos que se adhieren, entiendan que ser especial, único o peculiar no requiere que me haga especial que porque nací así, no. Que se entienda que es gracias a una labor, a una práctica de un conocimiento y que es un conocimiento especial porque viene del Supremo y que son conocimientos para la vida, no para la muerte. ¿Listo? Por favor, al que se le activó el micrófono, revise que está haciendo interferencia. Disculpe, manitos. Entonces, hasta el momento, ¿cómo van? ¿Sí me he hecho entender? ¿Sí? Muy bien. Ahora, continuamos entonces. Queda claro, hasta el momento, que si hay una nación o un pueblo que fue escogido por el Supremo, pero que fue escogido para que sean especial, para que se hagan únicos y para que se hagan peculiar. Y hay una regla principal para que este pueblo pudiera lograr esta cuestión. ¿Cuál es esa regla, señores? Escogencia. Dice Deuteronomio, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, tendrás especial cuidado de no dejarte llevar por las costumbres corrompidas de las naciones que viven allí. ¿Sí ven? ¿Cuál es la regla principal? Que no se dejaran llevar por lo que veían que hacían los demás. El ser humano es arrastrado por lo que ve hacer a los demás. Se deja llevar por la moda, se deja llevar por ciertas cosas, es muy dado a ¿cómo es que se llama eso? A ser influenciado, porque no es capaz de pararse firme por las cosas que ve que son reales o convincentes. Y eso le pasó a Israel. Dígame, manita Isa, ¿va a decir algo? Es que el hermanito Nico también tiene el micrófono activado. Ah. La diferencia es que como él respira pasito, no se escucha ni eso. Bueno, bonito. Entonces, ¿sí me he hecho entender hasta ahí? ¿Sí el problema de no tener el carácter propio o no llegar a entender y comprender las cosas? Y vuelvo y repito una frase que escuché hace poquitico. Hasta que el ser humano no entienda el beneficio que recibe, no se va a esforzar y no va a hacer los cambios y mucho menos va a ver la realidad. Por eso tenemos que ser personas de inteligencia racional, no inteligencia emocional. Mira, este mismo texto en esta otra versión que me encanta dice, cuando hubieres entrado en la tierra que tu Señor Dios te dará, guárdate de querer imitar las abominaciones de aquellas gentes. ¿Ve?
Ahora que este llamado que se le hizo a este pueblo, que ya sabemos que es Israel, la intención era que no se dejara llevar por esas costumbres, y mucho menos fuera a imitarlas. ¿Ve? Y en esta otra versión dice así, vea. Deuteronomio 18:9 en esta versión dice, cuando hubieras entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentiles. ¿Ve? Por eso déjeme decirle que en este momento Israel está igual de gentil a las demás naciones. Porque el concepto del llamado del Supremo a que se hicieran especiales, único y peculiar, era para que no se dejara llevar por las costumbres, no las fuera a imitar y ahora mucho menos aprenderlas. Y el problema es que eso fue lo que hizo. ¿Ve? Por eso la Escritura marca que las enseñanzas que el pueblo está practicando son enseñanzas aprendidas de memoria y mandamientos de hombres, dice la Escritura, ¿ve? ¿Y que de dónde lo aprendieron? De lo que vieron alrededor de ellos. Me explico. Hay un problema cuando ellos dicen, somos el pueblo de Dios, dijo Israel, y por eso a Hachén, al original, se le hacen sacrificios de corderos y otras cosas. Fue lo mismo, simplemente que en las otras naciones sacrificaban otros animales, inclusive la historia marca que sacrificaron también humanos. ¿Ven? Simplemente como hacen hoy en día las iglesias, entre comillas, que no lo son. Estas instituciones que dicen que son la verdadera y que los demás están equivocados, a pesar de que tienen las mismas costumbres. Bautizan, rezan, ayunan, hacen las mismas cosas, pero según ellos, la verdad sí la hacen ellos y están practicando lo mismo. O sea, se dejaron llevar, imitaron y fuera de imitar, aprendieron de memoria. Los mismos errores, el mismo patrón de error. ¿Ve? Y ahora, mira cómo dice acá. Como es condicional hasta el momento, que es que esto es lo que no ha entendido el pueblo, ninguno, ni Israel ni ninguno, que esa escogencia es condicional, por eso digo que no es una obligación que tiene el Supremo de que porque los escogió, entonces son ellos y punto. No, es condicional. Entonces dice acá, en Éxodo, vamos a leerlo en dos versiones, este texto excelente. Dice Éxodo 19:5. Ahora, si en verdad ustedes me obedecen y cumplen mi pacto, ¿sí ve? ¿Sí ve la condición? Se convertirán en mi propiedad preferida entre todos los pueblos, porque todo el mundo me pertenece. ¿Sí ve? ¿Sí ve la condición? En el mundo en la actualidad hay seres humanos que creen que que son especiales, que vienen con propósitos. No, en el mundo ninguno viene con un propósito. Nos hacemos especiales, nos hacemos únicos, nos hacemos peculiares. Pero eso lo define el camino que usted tome. Nos hacemos excepcionales a través del camino que tomamos. Pero como viene el ser humano, por más grande, por eso la Escritura dice, ¿de qué le vale al hombre, ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo si al final y al cabo muere? Pierde su vida, dice la Biblia. ¿Ve? O sea, en el mundo los seres humanos han hecho cosas extraordinarias, digámoslo a lo humano. Pero eso no nos sirve, no los ha hecho especiales, ni únicos, ni peculiares. Porque la finalidad de todo esto los ha llevado a la muerte. Por eso se tiene que romper este parámetro. Ahora, este mismo texto que nos está diciendo que la condición es que obedecieran y cumplieran el pacto para hacerse en especiales, no lo han logrado. En esta otra versión miren cómo dice y es importante. Subo la pantalla y dice Éxodo 19:5 en esta versión. Dice, si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, ¿sí ve? Serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra, toda la tierra me pertenece. Pero ¿sí ve? Lo importante de comprender las cosas como son. Si se cumple con la parte que toca, es que por eso le digo, el ser humano no ha entendido que la parte que nos toca es seguir unas enseñanzas que son para el beneficio de nosotros, no el beneficio de un Dios, porque ya es Dios, o sea, ya no necesita nada de nadie, por el contrario, lleno de amor nos quiere sacar de allá, y mucho menos permitir que muramos. Por eso se necesita saber cuál es la parte que nos toca. Sencillo, guardar el mandamiento y obedecer el pacto. Guardar el pacto, hacerlo realidad, no quebrantarlo, porque el quebrantamiento de este pacto es lo que ha hecho que el ser humano muera. El problema es que como el pacto creyeron que era hacia Dios, si leemos el primer mandamiento, como por ejemplo nomás, después hablaremos del pacto,
que dicen, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Entonces el pueblo de Israel se para a decir, no tenemos otro Dios porque para nosotros es Hachén, y etcétera, todas las demás religiones, la misma vaina. Cuando ahí no está hablando del Supremo, no, que no hay otro como él. Está hablando de nosotros mismos, que tengamos cuidado del concepto y de la instrucción que estamos siguiendo, que no pongamos otra cosa por delante de nosotros que nos esté matando. Inclusive no pongamos otra persona por encima de nosotros. Mire, vamos a seguir. Como el problema es que no ha obedecido, Israel está corrompido, está corrupto. Y esto es lo que tienen que entender. Hasta que Israel no comprenda que la desobediencia y la inclinación que han tenido hacia las cosas carnales, del sentido carnal y lo humano, ha hecho que desobedezca la realidad del Supremo. Y esto ha hecho que Israel esté corrompido. Mira, no lo decimos nosotros, lo aprendimos del Supremo. Y por eso esta corrupción, y por eso el estar corrompido ha hecho que Israel esté muriendo, y no solo él, sino todo el mundo. Por eso no es diferente a los demás. Y dice Oseas 6:10 en esta versión. Sí, ojo que eso lo dice el Supremo, no yo. Sí, yo he visto una cosa horrible en Israel. Efraín me ha sido infiel y se ha ido tras la idolatría. Israel se ha corrompido por completo, Ahí no dice que se corrompió una parte, que unos poquitos se fueron detrás del error. No, dice es todos. El problema es que no saben qué es idolatría. Israel es uno de los que más pelea por las imágenes. Porque no han entendido que la idolatría es más allá. ¿Ve? Y esa cosa horrible que el Supremo ha visto en Israel ha hecho que el Israel y el resto de la humanidad esté muriendo. Miren esta otra versión como dice para que comencemos a entendernos. En esta otra versión dice, sí, he visto cosas horribles en Efraín e Israel. Mi pueblo se ha contaminado por prostituirse con otros dioses, ¿ve? Así que aquí lo llama, en la primera versión le dijo corrompido y en esta ya le dijo se ha contaminado. Y en la primera dijo que se ha ido tras la idolatría y acá ya le dijo que se ha prostituido con otros dioses. O sea, ¿se fue detrás de Zeus, Atena y eso? No, mira, en esta versión lo aclaramos, por eso me encantan las versiones, eso lo aprendí del Supremo, vea. Por lo que he visto, ustedes los de Israel son de lo peor. ¿Sí ve cómo le dice? Son gente infiel y desobediente. O sea que la idolatría, el prostituirse con otros dioses, es sencillamente que Israel fue infiel y desobediente. ¿Infiel a qué? A las enseñanzas. Esto es lo que Israel no ha entendido. La infidelidad viene a las enseñanzas porque se fueron detrás de la idolatría, o sea, se fueron detrás de enseñanzas humanas, del sentido carnal, del sentido humano que no sirven para nada, y por el contrario se hicieron desobedientes, se hicieron infieles, así de sencillo. Todo lo que está practicando Israel y las demás denominaciones que manejan la Biblia, la Escritura, la Taná, la Torá, las Sagradas, están detrás de la idolatría, se fueron con otros dioses prostituyéndose porque han sido fieles y desobedientes. Por eso la Escritura habla, en Apocalipsis 1:5 dice, y del Machía el testigo fiel. ¿A qué? A las enseñanzas. Así que la infidelidad en la Escritura es porque se fueron y le hicieron caso fue a conceptos humanos y no al Supremo. Y al Supremo no se le hace infiel diciendo, no, yo no creo en el Supremo. No, es simplemente con la acción, el estar viviendo una vida donde se está guardando o se está llevando una tradición o una cultura donde se practican cosas equivocadas, ahí está la infidelidad. Por eso el mundo ha muerto, por eso Israel muere, porque han sido infieles a las enseñanzas que nos van a dar la vida. ¿Ve? Por eso el llamado se les está haciendo ya ahora, para que recapaciten. ¿Listo? Mire. Quiero decirles a todos, por estos minutos que me regalaron, que les agradezco, y a todos aquellos que se tomen el tiempo de escuchar estas enseñanzas, que les agradezco que por favor razonen y se tomen el tiempo y escuchen estas enseñanzas como les gustaría que a ustedes los escucharan. Con respeto, con atención, con cuerpo y mente presente, que le saquen el tiempo que se necesita. Porque el ser humano hace las cosas de una manera inconsciente, como si fueran maquinitas. No, se necesitan hacer las cosas de una manera racional para poder entender. ¿Quién es el responsable entonces de que Israel esté así?
Mire como dice Isaías capítulo 5, Oseas capítulo 5 del 1 al 3. Dice el verso 1. Escuchen esto, ustedes sacerdotes y todos los jefes de Israel. Escuchen, todos los miembros de la familia real. Contra ustedes se ha dictado sentencia, porque han engañado al pueblo con los ídolos de Mizpa y Tabor. ¿Ve? Y yo sé que un judío, porque como ya un rabino me lo dijo, no, esos fueron los antiguos. El problema es que él no ha entendido que esos antiguos fueron los que sembraron el error que hoy practica Israel. Siguen con el mismo error. ¿Ve? Y otra cosa que quiero que entiendan las personas que escuchen esto. ¿Por qué me dirijo solo a Israel? Porque es que la Biblia no me nombra a otras personas a corregir. La Escritura me dice, vaya, anúnciele el error. ¿A quién? A Israel. Por eso usted que me escucha, que siente ahora sí ese llamado, porque el llamado es así, con la verdad, es porque usted tiene que tener raíces. Aquí en Latinoamérica hay mucha raíz del pueblo de Israel, porque acá llegaron esparcidos. Ahora, la esparción de Israel y las diásporas que ha sufrido no han sido castigos del Supremo, ha sido la desobediencia y en las cosas que se han metido, han sido los resultados de no haber entendido y comprendido. Porque Isaías lo dice, oh, si me hubieras escuchado, tu paz correría como un río, ¿sí ve? Pero en ese momento no la tiene porque lo que está haciendo no es del Supremo, es humano, es del sentido carnal. Y la culpa de esto la tienen los sacerdotes y los jefes de Israel. Directamente, no es que el pueblo se confió de ellos, y se confía, porque todavía se confían, usted hable con cualquiera, no, que el rabino tal, que el sabio de Israel tal, y que el jajaín tal, y en esa confianza están, y no entienden que son humanos con conceptos completamente equivocados, conceptos mucho viejos, de personas que ya ni siquiera existen. Y no solo Israel, los demás, la cristiandad también, confiando en sus pastores, que se hacen llamar pastores, y apóstoles, y etcétera. Se les olvida que la Escritura habla de un solo rabino, de un solo maestro, de un solo pastor, y que éste es formado por Dios, no por instituciones humanas, ni mucho menos que él tuvo un sueñito y se creyó el duro. Esto es demasiado serio, señores, por eso hay que tener cuidado con la información, porque esa información que usted ha recibido a través de los años lo está matando, por eso necesitamos que comience a despertar, comience la resurrección. Mira, el verso 2 dice así, y han cavado un profundo pozo para atrapar a sus víctimas en Sitín, pero no se olviden, yo ajustaré cuentas con todos ustedes por lo que han hecho, ¿ven? ¿Cómo así que han cavado un pozo profundo? Claro, ¿usted cree que cuánto llevan esas enseñanzas equivocadas metidas en la mente? Hablemos del pueblo de Israel, no de esa tradición que tienen y son cerrados y ultraortodoxos y son completamente tan mezquinos con los demás, que creyéndose en los únicos atacan a los demás de una manera verbal y física, abusivamente. ¿Ustedes se imaginan que si Dios fuera de ese mismo carácter, hace rato hubiera desaparecido la humanidad? Porque todos hemos sido en un momento abusivos y groseros con Él. Por eso yo no vengo a decir que soy el puro o el santo o el consagrado como lo cree la humanidad, no. Me he consagrado, o sea, dedicado a las cosas del Supremo. Me he santificado no porque sea así como lo tiene el catolicismo o el cristianismo, no. Es porque me he apartado del error y he comenzado a corregir gracias a las enseñanzas del Supremo. Eso es ser santo, eso es ser apartado. Por eso cuando la Escritura dice Dios es santo, no quiere decir que tenga una aureola en la cabeza y alitas, no, quiere decir que es apartado de los conceptos equivocados que tienen del Dios o de los dioses que han regado a través del tiempo las diferentes civilizaciones, desde las indígenas hasta las civilizaciones actuales, mesopotámicas y etcétera, de egipcio. El Dios original es apartado de todos esos conceptos completamente equivocados, conceptos de dioses que necesitaban que les hicieran sacrificios, les hicieran templos, que tocaba hacerles sacrificios que para que fuera bien en el cultivo, que hacerles sacrificios que para que la mujer quedara en embarazo. Esos conceptos los cogió Israel y cree que el Supremo es igual. ¡Qué tontera! Dios no necesita nada que le hagan esa cosa. Entendamos una cosa. El Supremo del Universo, al ser el Supremo, al ser Dios, al ser el Sabio, no necesita nada de nadie, por eso Él es perfecto, sea maduro. Y entonces el ser humano tiene que empezar a entender la realidad del concepto de Él para que miremos que tenemos que avanzar ahora nosotros con el conocimiento que viene de Él.
y mañana le pongamos fin a la muerte dando ¿qué? Vida. Es la única forma. Y dice el verso 3. Yo conozco perfectamente a Israel. Mire, los seres humanos hablan de una forma y de otra, hablan de un país y de otro, y hablan lo que quieran, pero hablan es por hablar. En cambio, el Supremo sí es el que conoce. Y de él aprendí los errores de Israel y de la humanidad, inclusive primero los míos, para poder corregirme, porque el que no reconoce sus propios errores, ¿qué va a corregir? Tiene que bajarse del orgullo, porque aquí el que manda es un escrito y las enseñanzas del Supremo, que es el que sabe de la vida, no un humano. Y por eso vuelvo y le repito, estas enseñanzas no las saqué yo, sino vienen del mismo autor. Yo simplemente soy como el cantante, ¿ven? El expositor. Por eso en este tema estoy hablando de los elegidos, no del elegido o del Cristo o del Mesías o del informado del Supremo. Estoy hablando de los elegidos para que esta información les llegue, nos unamos y podamos darle vida a la vida. Y dice, yo conozco perfectamente a Israel, así que no me extraña su conducta. ¿Sí ven? Han sido tercos. Israel ha sido demasiado terco. Por eso el tema que sigue después de este se llama la rebeldía de Israel que los tiene esclavos del pecado o del error. El que ya ha visto el tema sabe que pecado es error. Por eso el hermoso Jesús, o Yeshua, en hebreo, para que no van a pelear los judíos, Yeshua, les dijo a ellos, ¿ve? Que eran esclavos del error. Pero como ellos tomaron solo la parte de esclavo, entonces ellos le dijeron que ellos no eran esclavos de nadie. ¿Ve? Y él les explica que cada uno es esclavo del error. Y de ahí es que se tiene que salir. Pero se tiene que tomar conciencia. Y como entonces esa conducta de Israel es rebelde, porque se creen los duros, dice, yo sé que Israel se ha ido tras la idolatría y que se han echado a perder por completo. Por eso la Escritura dice que el Hijo del Hombre viene a salvar y a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Aquí ninguno, por eso ninguno es especial, único, peculiar o el mero, nada, porque todos están perdidos, empezando por Israel. Por favor, los llamo a que primero que todo entiendan que sí hay una nación escogida por el Supremo, escogida y elegida, para que se hagan, y que la única forma de hacerlo es dejando de imitar, dejándose de arrastrar por los errores y desaprender todas estas prácticas que los están matando, y comiencen de una forma racional a poder comprender, poner en práctica y guardar el pacto que va a hacer que mañana nosotros estemos viviendo una vida real y permanente. Gracias de antemano a todos los que se toman el tiempo real de una forma respetuosa y con ganas de aprender para poder mañana, unidos en un trabajo, darnos vida y entrar en el verdadero reposo original. Muchas gracias. Bueno, manitos, hasta ahí.